Hola, ¿qué tal? Continuamos con las actividades de apoyo pedagógico del seminario taller de Introducción a la Informática, la Telemática y el Procesamiento de Datos de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Reiteramos, estas no son clases, son recursos que apoyan la lectura y el seguimiento de los temas del programa. En este caso vamos a comentar uno de los textos también central en el programa, que es Post-Scriptum para las sociedades de control, de Gilles Deleuze. Deleuze, como saben, es un marxista libertario, así se denominaba. No es un liberticida como han sido algunos marxistas y como son los libertarios en la fauna política de la ultraderecha de nuestro país, sino que era una persona obviamente comprometida con los valores de la libertad, de la justicia y de la igualdad. En Post-Scriptum para las sociedades de control, Deleuze retoma una de las distinciones analíticas centrales de la obra de Foucault, que es el pasaje de las sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias y el pasaje a su vez de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, que es un pasaje contemporáneo, es lo que se estaba viviendo, según Deleuze, en 1990 cuando él publica este texto, que es un texto breve, pero que es un texto muy potente, muy productivo en cuestión de ideas y de interpelación y de proveernos de claves de codificación de las transformaciones sociales, culturales y políticas que vivimos. Es un texto cuya lectura a mí me parece que es como una suerte de granada que contiene una infinidad de esquirlas a modo de hipótesis de explicación, mejor dicho, de comprensión y de explicación de las últimas décadas. Me gustaría recomendarles que lean el texto tras ver Metrópolis de Fritz Lang. Fritz Lang Metrópolis es una de las películas clásicas de la historia del cine. También este texto dialoga bien con una gran cantidad de películas, pero como complemento audiovisual, Metrópolis yo creo que vale la pena. Y también nosotros en nuestra materia, obviamente este es un texto que permite ser leído desde distintos puntos de vista, y así ocurre, creo yo, en distintas materias de la carrera de comunicación, pero en nuestra materia podemos asociar muchas de las ideas y de los análisis que hace Deleuze con el texto, con la metáfora de los pasaportes que usa Lawrence Lessig en el texto de Las leyes del ciberespacio, que ya hemos comentado en las primeras semanas. La diferencia entre sociedades disciplinarias y sociedades de control para Deleuze radica, o mejor dicho, para Foucault y para Deleuze, radica en que las sociedades disciplinarias estaban sostenidas en instituciones fuertes, sólidas, de encierro, en instituciones de reclusión, la fábrica, la escuela, el taller, el hospital. En Historia de la Locura, Foucault trabaja el tema, obviamente, de los nosocomios, de los manicomios, perdón. Mientras que las sociedades de control prescinden de estos centros de reclusión, de estos centros de aglomeración física de cuerpos, y los mecanismos de vigilancia se hacen más sofisticados valiéndose de tecnologías, de monitoreo, tecnologías que, vamos a decirlo mal y pronto, tecnologías de información y comunicación, son tecnologías digitales que sirven a la hora de monitorear la descentralización de estos centros de encierro. Esta descentralización también motiva a otros autores que, un poco en la misma tesitura, trabajan estos temas. Por ejemplo, Paul Virilio, cuando habla del control al aire libre, dice él, ¿no? Nos está planteando que en el régimen del control al aire libre, la vigilancia no es que desaparece, sino que se ejerce por otros dispositivos. En las sociedades disciplinarias hay una temporalidad que es una temporalidad de inicio y fin. La jornada laboral, la formación básica en la escuela o en la escuela secundaria o en la universidad, el aprendizaje de un oficio. Esto tiene un inicio y tiene un fin. Esa temporalidad, que es propia de la modernidad disciplinaria, digamos,
y que ha sido muy bien trabajada, por ejemplo, por Benjamin Coriat en El reloj y la fábrica, digamos. El taylorismo mismo, digamos, es una idea de organización de la actividad productiva en las fábricas, que representa perfectamente la idea de temporalidad disciplinaria, muy panóptica, digamos, con un capataz que observa todo el piso de la ejecución de los procesos productivos. Es reemplazada, en el caso de las sociedades de control, por una temporalidad abierta, sin final establecido. Yo creo que la idea de lifelong learning, digamos, el aprendizaje continuo, el aprendizaje que nunca termina, es un poco una representación interesante, digamos, de esta temporalidad inconclusa que plantea el autor respecto de las sociedades de control. Por eso yo les decía, una cosa, digamos, tenemos como modo de acción, como modo de organización de la actividad productiva al taylorismo y al fordismo, obviamente, en el caso de las sociedades disciplinarias, propiamente industriales, fabriles, y tenemos a el toyotismo en el caso de la organización de los procesos de organización de la producción, en el caso de las sociedades de control, con la detección justo a tiempo de la demanda, mientras que en las sociedades disciplinarias la demanda es, digamos, fabricada, determinada por la oferta. En el caso de las sociedades de control, la demanda es inducida por la oferta. Esto es más mío, digamos, que de Deleuze, esto que estoy señalando, digamos, pero es inducida por la oferta a través de mecanismos de marketing, publicidad y de una detección justo a tiempo, propiamente toyotista, de las necesidades, percepciones, gustos que tiene la demanda, ¿no?, por parte de la oferta. Esa ejecución de procesos productivos obviamente se realiza descentralizadamente y no centralizada, no agrupada físicamente en una sola sede física, en un solo lugar. Y para esto son centrales también, vuelvo a citar, a las tecnologías de información y comunicación, porque son los dispositivos que permiten el monitoreo justo a tiempo de la ejecución descentralizada de los procesos productivos, pero la centralización del control de estos procesos productivos. O sea, los procesos productivos se descentralizan en la ejecución, se centralizan en el control. Las sociedades disciplinarias, plantea Deleuze, se basan en evidencia física y en el control físico de cuerpos aglomerados, agrupados en un mismo lugar geográfico, físico, mientras que las sociedades de control tienen como mecanismo de vigilancia, por eso Guattari las llama sociedades del password, digamos, las sociedades de la contraseña, del salvoconducto. Son sociedades en donde, a diferencia de las sociedades disciplinarias donde había consignas que organizaban el proceso productivo, aquí lo que tenemos son passwords que organizan un mecanismo de pasajes y permiten el monitoreo centralizado y la coordinación centralizada de esos procesos. Entonces, digamos, se reemplaza el control de gran cantidad de gente en un mismo lugar físico por el GPS, o sea, por el georreferenciamiento de dónde están las personas que realizan, en muchos casos de modo separado, los procesos que finalmente efectivamente tienen que ser coordinados. La referencia física del dinero como indicador del modo de producción capitalista que existe en las sociedades disciplinarias, como indicador de valor, quiero decir, en las sociedades disciplinarias estaba representada por la correlación por el patrón oro, es decir, por la correlación entre la emisión monetaria que realiza la Reserva Federal de la moneda referencia en el mundo, el dólar de Estados Unidos, paridad entre emisión monetaria y reserva física de lingotes de oro, digamos, en la Reserva Federal, paridad que se rompe ese patrón oro
a fines de la década del 60. Entonces, a partir de ese momento comienza un nuevo ciclo, digamos, de la referencia a la emisión monetaria, de un ciclo cada vez más monetarista del capitalismo, que es paradójicamente, digamos, prescinde de un respaldo físico, y por lo tanto su respaldo es una convención de fluctuaciones, de consensos que se realizan en torno a cuánto se puede emitir, y obviamente los estragos que eso ha causado desde entonces, de la ruptura del patrón oro hasta el presente, son periódicos, variados, globales, y entonces pasamos de esa referencia física a una burbuja especulativa, digamos, a una suerte de casino global en el que, como digo, la referencia acerca de cuánto puede emitirse tiene arreglo en convenciones de la élite política o político-económica que gobierna alguna de las potencias, en este caso una de las potencias del mundo. Las sociedades disciplinarias tenían como referencia, como medios de producción, como herramientas, medios de producción, máquinas simples, poleas, herramientas, digamos, capital fijo, que en general se empleaba en las fábricas, y esas máquinas, por principios de acción de energía humana, o más tarde, digamos, de energía eléctrica, se ponían en funcionamiento, siempre supervisadas por personas. En el caso de las sociedades de control, lo que tenemos es una lógica informacional, es una lógica algorítmica, es una lógica de algoritmos que tienen como riesgo pasivo, dice Deleuze, interferencias, y como riesgo activo, piratería, virus. Por lo tanto, dice el autor, acá no se trata solo de una revolución tecnológica, esto es una mutación del capitalismo. El principio informacional que regula la organización de los procesos productivos en el capitalismo prescinde del factor humano, en muchos casos, digamos, prescinde del factor humano, que había caracterizado al capitalismo industrial, que había caracterizado a las sociedades disciplinarias, y por eso decimos es una lógica algorítmica, ¿no? El autor no habla de lógica algorítmica, lógicamente es un texto del año 90, pero nosotros claramente podemos hablar de esto. El instrumento de control social, dice Deleuze, es el marketing. Es interesante todos los párrafos que Deleuze dedica en este breve texto a la influencia del marketing, digamos, y que nosotros podemos ver, esto es bien interesante porque nosotros podemos ver la representación de este principio del marketing en el cambio de la lógica de la titularidad de los medios de comunicación, en donde lobistas reemplazan a viejos empresarios que habían protagonizado la historia del sector de creación de valor simbólico de las noticias a lo largo de los siglos XIX y XX, ¿no? O sea, Natalio Botana, fundador de Crítica, Roberto Noble, fundador de Clarín, Héctor Ricardo García, fundador de Crónica, Timerman, fundador de La Opinión, Romay, fundador, comprador y hacedor, digamos, del Canal 9. O sea, todas figuras que eran figuras que artesanalmente habían construido medios de comunicación masivos, populares, que signaron la historia de los medios en la Argentina en su época, y progresivamente son reemplazados por gerentes, en general del área de relaciones públicas y marketing, algunos de los cuales incluso llegan a ser dirigentes de las asociaciones de empresarios de medios, digamos, que en definitiva son lobistas, o sea, son personas cuyo saber hacer, cuyo know-how es básicamente relaciones personas, negociación de influencias,
relaciones personales, acreditación de prestigio o campañas para desacreditar prestigio, digamos, pero que no tienen conciencia de los procesos productivos que están involucrados en las compañías de las que son titulares, aunque en muchos casos esas mismas compañías fueron creadas y desarrolladas en base al talento de sus fundadores y sus viejos titulares, ¿no? En esta sociedad algorítmica hay una dificultad objetiva que tienen los sindicatos para posicionarse del modo en que se posicionaban en las sociedades disciplinarias, por ejemplo, deteniendo la producción o tomando la fábrica, o sea, parando la huelga o tomando los medios de producción temporalmente, digamos, fruto de algún conflicto por cuestiones salariales o por las que fuera. Para esto nosotros vamos a recomendarles un video de uno de los sindicalistas del movimiento obrero argentino en la actualidad, que ya tiene 2 o 3 años el video, tal vez un poco más, pero es muy interesante porque analiza los modos de agremiación y las dificultades que tienen los sindicatos en las sociedades de control, en unas sociedades altamente informatizadas, de reemplazo del trabajo humano por máquinas, de robotización, digamos, y que nosotros podemos verlo todos los días con las situaciones de conflicto que ocurren cuando, por ejemplo, los trabajadores de las plataformas digitales, Uber, Rappi, Globo, etcétera, intentan agremiarse, intentan construir lazos estables, institucionalizados de solidaridad. Bueno, llegamos hasta acá, vamos a continuar la semana que viene, cuídense y saludos.